Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que a más de uno le suena, ese reto que todos enfrentamos cuando nos estamos preparando para un examen importante, cómo recordar toda la información. Sí. ¿Verdad? ¿Conocen esa sensación de estar horas y horas estudiando y luego a los pocos días tener la mente en blanco? Totalmente. Pues eso, amigos míos, es la famosa curva del olvido. ¿En acción? En acción, sí. Ajá. Pero lo interesante es que esto no es algo que ocurre porque sí. No. Hay una explicación, ¿verdad? Exacto. En el siglo XIX, un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus se dedicó a estudiar cómo funciona la memoria y descubrió esta curva que nos muestra lo rápido que olvidamos la información si no hacemos un esfuerzo consciente por retenerla. Es increíble, ¿verdad? Cómo la memoria funciona. Es que no se trata solo de meterse la información en la cabeza. No. ¿Verdad? Se trata de repasarla estratégicamente. Y esto es especialmente importante para quienes se están preparando para los exámenes de educación infantil. Sin duda. Comprender cómo funciona esta curva es fundamental para cualquier estudiante, pero sobre todo para aquellos que se están preparando para una prueba tan importante como la de educación infantil. Saber cómo funciona nuestra memoria nos permite trabajar con ella, no en contra de ella. Claro, tiene mucho sentido. La clave para vencer a esta curva del olvido es la repetición espaciada. Es como darle a nuestro cerebro pequeños recordatorios en el momento justo para que sus conocimientos se queden bien grabados. O sea que no se trata solo de repetir y repetir la información una y otra vez. No. Sino de hacerlo de forma estratégica. Exactamente. ¿Y cómo sería esa forma estratégica? Bueno, un programa muy recomendado sería repasar la información 24 horas después de la primera sesión de estudio, luego una semana después, Ajá. volver a repasarlo un mes más tarde y luego cada pocos meses antes del examen. Entiendo. Incluso echándole un vistazo rápido al material en esos intervalos. Así es. Y puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Uf, me quedo más tranquila. Refresca esa información en tu cerebro antes de que se desvanezca por completo. Pero no nos quedamos solo en la repetición simple, ¿verdad? No. Hay otras estrategias que podemos usar como mapas mentales, el método de Lossy y las clásicas tarjetas de memoria. Ah, los mapas mentales. Sí. Me intrigan. Exacto. Es como hacer un mapa visual de la información. Exactamente. El mapa mental es una forma fantástica de organizar la información visualmente, lo que facilita la comprensión y el recuerdo de temas complejos. Aprovecha nuestra capacidad natural para procesar información visualmente, ¿no? Sí. Comienzas con el tema central en el medio de la página, que podría ser un concepto clave de tu material de estudio. Por ejemplo, si estamos estudiando las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, pondríamos etapas de Piaget en el centro. Exactamente. Luego, dibuja ramas que salgan del centro para representar los conceptos principales, como la etapa sensoriomotora, la etapa preoperatoria, etc. Ajá. Y a partir de esas ramas principales, puedes añadir más ramas para los detalles de cada etapa. No tengas miedo de usar colores, imágenes, incluso pequeños dibujos para que sea más visual y atractivo. El proceso de crear el mapa mental ya te está ayudando a memorizar la información. Me encanta. Es como convertir tus apuntes en un mapa para el cerebro. Exacto, un mapa visual, Sí. para que sea más fácil. Y el método de Lossy. Ya, método de Lossy. Suena interesante, suena casi místico. Pues, sí. Tiene una historia un poco mística. Se remonta a la antigua Grecia y Roma. Imagínate convertir tu casa o tu ruta diaria en un palacio de la memoria. Espera, un palacio de la memoria. Sí, un palacio de la memoria. Me imagino una gran biblioteca llena de libros. Más o menos. Te estás haciendo la idea. Ah, el Ale. Digamos que estás caminando por tu casa. Piensa en asignar conceptos a lugares específicos a lo largo de tu ruta. Por ejemplo, estás estudiando las diferentes teorías del desarrollo de la primera infancia. Podrías vincular la entrada de tu casa con Piaget, el salón con Vygotsky. La cocina con Erickson. Ya veo. Y así sucesivamente. Cuanto más vívida sea la imagen que crece en tu mente, más fuerte será la asociación y mejor recordarás la información. Es como crear un juego, una búsqueda del tesoro mental. Ya, Es mucho más divertido que estar simplemente mirando un libro. Y por último, pero no menos importante, tenemos las tarjetas de memoria.
Las clásicas tarjetas de memoria. Un clásico. Creo que todos hemos usado tarjetas de memoria en algún momento de nuestra vida. Sin duda. Y siguen siendo un método muy eficaz para repasar conceptos clave. Ah, sí, la verdad es que sí. Son sencillas, pero funcionan. Funcionan porque te obligan a recordar la información de forma activa, Claro, en lugar de simplemente leerla pasivamente. es verdad, es verdad. La clave está en intentar recordar activamente la información del otro lado de la tarjeta, mantén las tarjetas concisas, con una pregunta o concepto clave en un lado y la respuesta o definición en el otro. Por ejemplo, en una tarjeta podría poner ¿qué es la etapa preoperatoria de Piaget? En un lado, y en el otro la definición. Sí, exactamente, ese es un buen ejemplo. Y no hay que olvidarse de la repetición espaciada, ¿verdad? Por supuesto que no. La repetición espaciada también se puede aplicar a las tarjetas de memoria. Claro. Repásalas con más frecuencia al principio y luego ves espaciando los intervalos a medida que te familiarices más con la información. Perfecto. Son una herramienta estupenda para hacer un repaso rápido de conceptos clave, especialmente si estás fuera de casa. Sí, totalmente. No. Fenomenal. Pues nada, ya tenemos varias técnicas para combatir esa curva del olvido. Exacto, y recuerda que lo importante es experimentar con estas técnicas y encontrar las que mejor se adapten a tu estilo de aprendizaje y a tus preferencias. Totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna otra cosa que debamos tener en cuenta al usar estas técnicas? Bueno, un punto importante es que estas técnicas funcionan aún mejor cuando se combinan. Podrías, por ejemplo, crear un mapa mental para organizar un tema, luego convertir los conceptos clave en tarjetas de memoria y quizás usar el método de los SIS para vincular esas tarjetas a lugares específicos de tu casa. Me gusta esa idea. Es como un ataque múltiple a la curva del olvido. Exactamente, un ataque por todos los frentes. Genial. Pero aún no hemos terminado, ¿verdad? He oído que hay aún más estrategias para mejorar la memoria que podemos usar. Así es, todavía tenemos algunos ases en la manga. Me encanta. Hablemos de la asociación de conceptos, la narración de historias y el poder del aprendizaje de audio. La asociación de conceptos suena como algo que hacemos de forma natural cuando intentamos comprender nueva información. Tienes toda la razón. Se trata de conectar nuevos conocimientos con cosas que ya sabes o con experiencias personales que has tenido. Claro. A nuestro cerebro le encanta hacer conexiones. Sí. Y eso hace que la nueva información sea mucho más fácil de recordar. Por ejemplo, si estoy estudiando los diferentes tipos de apego, podría intentar relacionarlos con niños que conozco que muestran esos comportamientos. Exactamente. Hacer esas conexiones personales puede ayudarte a comprender y recordar mejor los conceptos. Qué interesante. Es como convertir la teoría en algo más real. Exacto, como algo más cercano a nuestra experiencia. Y eso nos lleva al poder de la narración, de las historias. Sí, nuestro cerebro está programado para recordar historias. Las historias son atractivas, nos emocionan y nos ayudan a crear un marco para la información. Entonces, en lugar de simplemente memorizar datos sobre el desarrollo infantil, podemos crear historias que incluyan esos conceptos. Exactamente. Por ejemplo, si estás estudiando las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, podrías crear una historia sobre un niño llamado Pedro que va pasando por cada una de las etapas con juguetes o actividades específicas que representen esas etapas. Qué buena idea. Es como convertir nuestro material de estudio en un cuento infantil. Sí, y cuanto más vívida y atractiva sea la historia, más probable será que recuerdes esos conceptos clave. Me encanta. Ya tenemos la asociación de conceptos, la narración de historias. ¿Y qué hay del aprendizaje de audio? Se trata solo de escuchar conferencias. Bueno, puede ser eso, pero también puede ser mucho más dinámico. Piensa en grabarte a ti mismo resumiendo los puntos clave de tu material de estudio y luego escuchar esas grabaciones mientras vas en el transporte público, mientras haces ejercicio o incluso mientras haces las tareas de la casa. Es una idea genial. Oh, Así aprovechamos esos momentos en los que no podemos estar leyendo. exacto, esos momentos muertos que podemos convertir en tiempo de estudio. Y además, hoy en día hay un montón de podcasts educativos. Sí. Seguro que hay algunos muy buenos sobre educación infantil y preparación de exámenes. Por supuesto, explorar esos podcasts puede ser un complemento fantástico para tus estudios, especialmente para mantenerte al día de las últimas tendencias e investigaciones en el campo. Genial. Pues ya hemos visto un montón de estrategias para estimular nuestra memoria y hacer que el estudio sea más efectivo. Y lo mejor es que estas estrategias se pueden adaptar a tu estilo de aprendizaje y a tus preferencias. Eso es lo importante. Experimentar y encontrar lo que mejor funciona para cada uno. Pero antes de terminar esta primera parte de la inmersión profunda, hay algo que me pica la curiosidad. Dime. Hemos hablado mucho de la repetición espaciada, Sí, pero ¿existe alguna herramienta tecnológica que nos pueda ayudar a automatizar este proceso? claro que sí. Hay algunas aplicaciones increíbles diseñadas específicamente para el aprendizaje con repetición espaciada. Dos de las más populares son Anki y Quizlet. Ah, sí.
He oído hablar de ellas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo funcionan y por qué son tan útiles para preparar exámenes? Por supuesto. Empecemos con Anki. Anki es conocido por su sistema de repetición espaciada basado en algoritmos. Ajá. Básicamente, creas tarjetas de memoria que pueden ser muy versátiles con textos, imágenes, audio e incluso vídeo. Y el algoritmo de Anki se encarga de determinar cuándo te toca repasar cada tarjeta. O sea, que te quite el trabajo de tener que pensar cuando te toca repasar cada cosa. Exactamente. Anki lo hace por ti. Práctico. Y además, Anki es muy personalizable, ¿no? Sí, puedes ajustar la configuración para que se adapte a tu estilo de aprendizaje y a tus objetivos. Genial. ¿Y qué hay de Quizlet? ¿En qué se diferencia de Anki? Quizlet también es una gran herramienta para el aprendizaje con repetición espaciada. Una de sus ventajas es que ofrece diferentes modos de estudio, lo que la hace más interactiva y divertida. Entiendo. Y otra gran ventaja de Quizlet son sus funciones de colaboración. En colaboración. Sí, puedes unirte a clases, compartir sets de estudio con compañeros Ah, qué bien. e incluso acceder a millones de tarjetas de memoria creadas por otros usuarios. Wow. O sea que hay toda una comunidad de estudiantes creando y compartiendo recursos. Exactamente. Es una forma fantástica de aprender de forma colaborativa. Me encanta. Pues nada, con todas estas herramientas y estrategias me siento mucho más preparada para enfrentarme a los exámenes y vencer a esa temida curva del olvido. Me alegro mucho. Recuerda que la clave es experimentar con estas diferentes técnicas, encontrar lo que mejor te funciona a ti Sí, sí. y hacer del aprendizaje un proceso más activo y atractivo. Totalmente de acuerdo. Y con eso vamos a hacer una pequeña pausa para descansar un poco. Cuando volvamos, profundizaremos en cómo aplicar estas técnicas a la preparación de los exámenes de educación infantil. No te vayas que enseguida voltemos. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a la inmersión. Espero que hayan descansado y estén listos para seguir explorando estrategias para mejorar la memoria. Por supuesto. La verdad es que esta primera parte ha sido muy interesante. Me alegro. Y estoy pensando en cómo puedo aplicar todas estas técnicas a mi propio estudio. Fantástico. Recuerden que el objetivo es convertir el aprendizaje en algo más activo y atractivo. Sí. No se trata solo de memorizar datos sin más, sino de comprenderlos e integrarlos de verdad. Totalmente de acuerdo. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. ¿Cómo podemos adaptar estas técnicas de memoria a los exámenes de educación infantil? Exacto, esa era la pregunta. Bueno, empecemos por los conceptos básicos y las teorías que seguramente se encontrarán en el examen. Una que me viene a la mente de inmediato son las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Cierto. Hablamos de usar mapas mentales y la narración para recordar esas etapas. ¿O hay alguna otra forma de abordar este tema? Claro, una estrategia muy eficaz es conectar esas etapas con ejemplos de la vida real. Ejemplos de la vida real. Sí, en lugar de simplemente memorizar las características de cada etapa, intenten visualizar a niños que conozcan que podrían ejemplificar esas etapas. Entiendo. Por ejemplo, podría pensar en un niño pequeño que conozco que está constantemente explorando y metiéndose cosas en la boca. Exactamente. Ese sería un ejemplo perfecto de la etapa sensorio-motora. Claro. O podrías pensar en un niño en edad preescolar que está empezando a usar símbolos y lenguaje, pero que todavía tiene dificultades con el pensamiento lógico. Ese sería un ejemplo clásico de la etapa preoperatoria. Hacer esas conexiones personales hace que la información sea mucho más fácil de recordar. Sin duda. Y no solo se trata de niños individuales. ¿No? También podríamos pensar en actividades o juguetes que suelen asociarse a cada etapa, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, los bloques de construcción para la etapa preoperatoria o los juegos de mesa para la etapa operativa concreta. Esas son buenas ideas. Esas señales visuales pueden ser muy útiles para activar la memoria. Totalmente de acuerdo. Y hablando de señales visuales, ¿qué les parece si pasamos a otro tema clave en educación infantil? El desarrollo del lenguaje. Buena idea, aunque no sé si será fácil encajar todas las complejidades del desarrollo del lenguaje en una simple tarjeta de memoria. No se trata de meter todos los detalles en una sola tarjeta. Piensen en las tarjetas como pistas para el recuerdo activo. Ajá. Por ejemplo, podrían tener una tarjeta que diga cuáles son las etapas de la adquisición del lenguaje Entiendo. y usarla como una señal para intentar enumerar mentalmente esas etapas. O podríamos tener tarjetas con términos específicos como balbuceo, habla telegráfica o sobregeneralización. Exactamente. Y desafiarse a sí mismos a definirlos. Claro. Y por supuesto, no olviden aplicar la repetición espaciada con esas tarjetas. Por supuesto. Repasarlas con regularidad, aumentando gradualmente los intervalos a medida que se sientan más seguros. Perfecto. Y ahora, ¿qué hay del método de Lossy? ¿Cómo podríamos usarlo para los temas de educación infantil?
Imaginen asignar conceptos clave de diferentes teorías a habitaciones específicas de su casa. Habitaciones de mi casa. Sí, por ejemplo, podrían tener las etapas de Piaget en el salón, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky en la cocina y las etapas psicosociales de Erikson en el dormitorio. Qué divertido. Así que mientras camino por mi casa, estaría repasando mentalmente esas teorías. Exactamente. Es como si estuvieras haciendo un recorrido por el desarrollo infantil. Me encanta la idea. Convertimos nuestro hogar en una herramienta de aprendizaje. Sin duda. Y hasta ahora hemos visto estrategias para temas bastante concretos, pero ¿qué pasa con esos temas que son un poco más difíciles de conceptualizar o de recordar? ¿Te refieres a temas más abstractos? Sí, uno que suele ser complicado es el desarrollo socioemocional. Puede ser difícil de comprender porque implica emociones y relaciones complejas. Es cierto. No es tan sencillo como, por ejemplo, memorizar los pasos de un experimento científico. Exacto. Aquí es donde la narración de historias puede ser realmente poderosa. ¿En serio? Sí, intenten crear historias o narrativas en torno a esos conceptos clave, como los diferentes estilos de apego o las etapas del desarrollo emocional. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Digamos que están estudiando la teoría del apego. Podrían crear una historia sobre dos niños, uno con un apego seguro y otro con un apego inseguro, Ajá. e ilustrar cómo esos diferentes estilos de apego se manifiestan en sus relaciones y comportamientos. Ya veo, ya veo. Así los conceptos se vuelven más reales y fáciles de recordar. Exacto. Es como si estuvieras viendo una película en tu mente. Me gusta esa idea. Y además de las historias, ¿hay alguna otra herramienta que podamos usar para esos temas más abstractos? Por supuesto. No subestimen el poder de dibujar o garabatear. Incluso si no son artistas, crear representaciones visuales simples de esos conceptos puede ayudar a fijarlos en su memoria. Sí, por ejemplo, si están estudiando diferentes estilos de crianza, podrían dibujar figuras simples que representen cada estilo. Ya veo. ¿Y cómo interactúan con un niño? ¡Qué buena idea! No hace falta ser un gran artista para hacer eso. Exacto. Lo importante es tener una ayuda visual que te ayude a recordar la información. Genial. La verdad es que estoy empezando a ver el material de estudio de otra manera. Sí. Ya no lo veo solo como un montón de datos que hay que memorizar, sino como conceptos que hay que comprender y conectar con la vida real. Esa es la actitud. Recuerda que tu objetivo no es solo aprobar el examen, sino convertirte en un educador de la primera infancia bien informado y eficaz. Exacto. Estas técnicas te ayudarán no solo a recordar la información, sino a interiorizarla y aplicarla en tu futura práctica profesional. Eso es fundamental. No se trata solo de memorizar, sino de construir una base sólida de conocimiento. Totalmente de acuerdo. Y cuanto más nos involucremos con el material de forma activa y creativa, más probable será que lo recordemos a largo plazo. Sin duda. Y lo mejor de todo es que estas técnicas se pueden aplicar a cualquier tema, no solo a la educación infantil. Es verdad. Son herramientas para el aprendizaje continuo. Exacto. Me encantan. Ya me imagino usándolas para todo tipo de cosas, no solo para preparar exámenes. Me alegro. Al final, aprender debería ser un viaje de descubrimiento, ¿no? Por supuesto que sí. No una tarea aburrida y tediosa. Un viaje apasionante. Y hablando de viajes, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para recargar pilas? Buena idea. Enseguida volvemos con la última parte de esta inmersión profunda. ¿Hasta ahora? Y ya estamos de vuelta para la recta final de esta inmersión profunda. Aquí estamos. Ya casi hemos llegado al final de nuestro viaje para dominar la curva del olvido y prepararnos a tope para esos exámenes de educación infantil. Exacto. Hemos explorado un montón de técnicas para mejorar la memoria. Sí, desde la repetición espaciada hasta los mapas mentales. La narración, el aprendizaje de audio. Un montón de estrategias. La verdad es que me siento mucho más segura ahora para enfrentar estos exámenes. Me alegro de oír eso. Pero antes de que terminemos esta inmersión, Sí. ¿hay alguna última recomendación o consejo que quieras compartir con nuestros oyentes? Me gustaría destacar la importancia del autoexamen. ¿El autoexamen? Sí, no se trata solo de repasar la información de forma pasiva, sino de ponerte a prueba a ti mismo, Entiendo. de intentar recordar la información sin mirar las respuestas. O sea, que los cuestionarios y los exámenes de práctica son fundamentales. Sin duda, es como un entrenamiento para tu cerebro. Fortaleces esas conexiones neuronales e identificas las áreas en las que necesitas más repaso. Claro, una cosa es reconocer la información cuando la ves escrita. Exacto. Y otra muy distinta es recordarla de memoria. Y además, el autoexamen te ayuda a familiarizarte con el formato de examen real, Es verdad. lo que puede reducir la ansiedad al día de la prueba. Eso es muy importante. Y hablando de ansiedad, ¿qué pasa cuando nos quedamos bloqueados y no conseguimos recordar algo? Eso nos pasa a todos alguna vez. Sí, a veces la mente se queda en blanco. Es normal, no te preocupes. A veces lo mejor es alejarte del material por un rato. Sí,
y volver a él más tarde con la mente fresca. Con un respiro. Exacto, un respiro para el cerebro. Y no tengas miedo de volver a tus notas o a los libros de texto. A veces solo necesitamos un pequeño recordatorio. Exactamente. Y también puedes usar las técnicas de memoria que hemos visto, como los mapas mentales o el método de Lossy. Ah, es verdad. Esas técnicas también nos pueden ayudar a recuperar información. Por supuesto. Si has creado un mapa mental, intenta volver a mirar las ramas y ver si eso te ayuda a recordar la información. ¡Ey! O si has usado el método de Lossy, recorre mentalmente tu palacio de la memoria. ¡Qué buena idea! Es como tener un buscador en nuestro cerebro. Exactamente. Y no nos olvidemos de la importancia de dormir bien. El sueño es fundamental para la memoria. Tu cerebro necesita tiempo para procesar y almacenar la información, y eso ocurre de forma más eficaz mientras duermes. Totalmente de acuerdo. Dormir bien, beber mucha agua, comer sano. Cuidar nuestro cuerpo. Todo eso es importante para que nuestro cerebro funcione a tope. Y por último, pero no menos importante, recuerda ser amable contigo mismo durante este proceso. Sí, la preparación de exámenes puede ser muy estresante. Lo es, lo es. Es importante celebrar tus progresos y reconocer tus esfuerzos. Muy cierto. A veces nos olvidamos de darnos una palmadita en la espalda. Exacto. Sé paciente contigo mismo, celebra las pequeñas victorias y confía en que puedes conseguirlo. Muy buen consejo. Pues nada, ha sido un placer compartir esta inmersión profunda contigo. El placer ha sido mío. Hemos aprendido un montón de estrategias útiles, no solo para preparar exámenes, sino para el aprendizaje en general. Exacto. Aprender es un viaje fascinante. Y para terminar, ¿con qué pregunta podríamos dejar a nuestros oyentes? ¿Qué tal está? ¿Qué conexiones personales o historias puedes crear para hacer que el material sea aún más memorable y significativo para ti? Me encanta. Esa pregunta nos recuerda que aprender es un proceso personal y creativo. Totalmente de acuerdo. Así que, ya saben, experimenten con estas técnicas, encuentren lo que mejor les funciona y conviertan esos exámenes de educación infantil en un trampolín hacia su futuro como educadores. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya sido útil e inspiradora. Hasta la próxima. Gracias. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOM/LOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.